sola escritura. Cuando yo no abrazo ese principio de sola escritura, entonces yo puedo hacer uso de todo tipo de visión, revelación, sueño, viajes al cielo, viajes al infierno. Me puedo llamar apóstol, patriarca, arcángel, ángel, lo que yo quiera, porque no es sola escritura. Lo que Dios tenía que revelar del infierno está en la palabra. Lo que no está en la palabra no lo puedo aceptar. Y lo que Dios quería revelar, Él lo reveló. La sola escritura es una de las 5 solas de la Reforma. Cuando la Reforma se produce en medio de mucho oscurantismo, mucha ignorancia religiosa. El mismo sacerdocio católico estaba en una ignorancia absoluta de lo que la misma palabra significaba, porque mucha de la interpretación de la palabra, primero no se estudiaba, y la que se estudiaba se le daba una interpretación alegórica, algo que la palabra no decía, pero que yo entendía que esa era mi interpretación del texto, y eso llevó a todo tipo de conjeturas y conclusiones erradas. Cuando Martín Lutero finalmente despierta a la realidad de la palabra de Dios, entonces él y los demás reformadores formularon lo que ellos llamaron 5 solas, o solamente esto. Entonces la primera de esas solas es sola escritura. Solamente la palabra de Dios es la última autoridad en materia de fe y práctica. Es la autoridad máxima. Cuando la palabra habla, Dios habla. Y cuando Dios habla, el resto se calla, por así decirlo. Pero luego establecieron el principio de salvación por gracia solamente, sola gratia. Y luego sola fide, salvación por fe solamente. Y luego salvación en Cristo solamente, solus Christus. Y luego salvación para la gloria de Dios solamente, soli Deo gloria. O eso, salvación para la gloria de Dios. Esas son sus 5 solas. Y esas doctrinas transformaron el mundo. Y la primera de esas doctrinas es sola escritura. Sola escritura es el principio que establece que lo que Dios tenía que revelar doctrinalmente está contenido en su palabra. Isaías 8:20 dice esto: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y lo que Dios está diciendo a través de Isaías es, si cuando tú oyes a alguien hablar, lo que él dice o ella dice no es conforme a esta palabra, para esa persona no hay amanecer, no hay mañana. Lo que te ha reservado es un juicio. King James lo dice de esta manera: a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, no hay luz en ellos. Eso es una buena manera de decirlo. Si yo no hablo conforme a lo que la palabra dice, no hay luz en mí. Porque yo no tengo luz propia. La palabra es la luz. Y si no hablo conforme a la palabra, lo que hay en mí es oscuridad. Esa es la realidad. Entonces eso es lo que a lo que el principio de sola escritura se está refiriendo. Es que cuando yo voy a hablar en nombre de Dios, hay una sola cosa que yo puedo hacer, es referirme a la palabra de la revelación de Dios. Y si yo no lo hago, o lo hago, pero no lo hago conforme a esa palabra, entonces yo no tengo luz. Las escrituras contienen todo lo que la iglesia necesita para plantarse, desarrollarse, multiplicarse, enviar gente al campo misionero para salvar gente. Dios es que lo salva, pero me refiero en términos de la enseñanza. Ese es el principio de la suficiencia de las escrituras, todo lo requerido para aconsejar al pueblo de Dios y demás. Este autor norteamericano, líder John Blanchard, decía: los hombres no rechazan la palabra porque encuentran faltas en ella, sino porque ella encuentra falta en ellos. Lutero dijo lo siguiente, cuando le preguntaron si él se retractaba de sus escritos. Le dice: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las escrituras o por la razón clara, porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Me veo obligado por las escrituras que yo he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme en nada, ya que no es ni seguro ni justo ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¡Boom! Nació la Reforma. Sola escritura. ¿Cuál es el apoyo bíblico? Bueno, comenzamos citando a Isaías, ¿verdad? Isaías 8:20, si no hablan conforme a esta palabra, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. Segunda de Pedro 1:20 y 21.
Pedro, ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No es un asunto de interpretación humana, de interpretación personal. Yo no puedo abrir una palabra aquí y comenzar a preguntar, fulano, ¿qué significa esta palabra para ti? ¿Qué significa este texto para ti? ¿Qué significa este texto para ti? Y al final yo decir, ven hermanos, como la palabra significa una cosa distinta para cada uno de nosotros. No, 1000 veces no. La palabra significa una sola cosa. Ahora yo puedo preguntar, ¿cómo se aplica eso en tu vida? Es una aplicación del texto. Pero la palabra no puede tener diferentes significados a la vez, porque ninguna escritura, ninguna profecía es un asunto de interpretación personal. Dios interpreta. Y no fue dado por una voluntad humana. O sea, la palabra recibida, a Pedro no se le ocurrió un día de que yo debiera escribir. No me escribir acerca de la palabra. No, eso no fue dado de esa manera. Fue dado por un asunto de voluntad divina. Entonces, cuando llegaron las palabras a nosotros, no llegaron por un buen deseo humano, por un buen diseño o intención humana, llegaron por un plan orquestado de Dios, una revelación que Él tenía para el hombre. Y cuando ellos hablaron, escuchaste lo que el texto dice, que ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hizo cargo de ellos. Y al hacerse cargo de ellos, en el momento de escribir, los inspiró de tal manera que si el inspirador Dios es infalible, el resultado tiene que ser infalible. Si el inspirador Dios es sabio, lo que puede salir tiene que ser algo sabio. Ahora nos vamos a Pablo cuando le escribe a Timoteo. Le dice toda escritura. Eso incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra ahí inspirada no es una buena traducción, porque inspiración para nosotros, si fuéramos a pensar en respiración, es esto. Y la palabra inspiración, en este caso, sería algo que implica Dios o alguien produciendo en mí un deseo, una buena creatividad para yo producir algo. Pero eso no es como está en el original. La palabra en el original es theopneustos, que implica exhalar esto. Lo que la palabra está diciendo es toda escritura fue exhalada por Dios, salió de Dios. Dios la respiró hacia afuera. Y por eso esa palabra es buena para instruir, para corregir, para enseñar, para reprender. La razón es que ha venido de Dios mismo. Eso es consistente con lo que Pedro dice, que estos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora Pablo se lo dice a Timoteo de otra manera, de una manera más directa, de una manera más convincente, y eso sigue apoyando el principio de toda escritura, porque si lo que yo tengo que decir no ha sido exhalado por Dios, pues no puede tener el mismo peso que aquello que sale de Dios. Lo que yo tengo que decir, o mejor dicho, lo que Dios tiene que decir siempre tiene que ser más importante, tiene que ser supremo sobre lo que yo y el resto de los hombres podamos decir. Jesús le dice a los fariseos, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Aquí está la palabra, esto es lo que la palabra dice. Los fariseos y los escribas le montaron encima la tradición. Y al montarle encima la tradición, invalidaron lo que la palabra dice. Eso es exactamente lo que Roma ha hecho. La palabra de Dios dice que solamente puedes adorar a Dios, esa es la enseñanza. La tradición entonces ha sido montada sobre eso, y por eso adoramos la Virgen y los santos y los arcángeles y los ángeles y todos los demás, invalidando entonces lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, es solamente por gracia, a través de la fe. Roma ha tomado la tradición y se la ha colocado encima
o se la ha colocado al lado, como lo vamos a ver, pero al colocársela al lado termina estando encima de la palabra y ha invalidado la palabra de Dios.